Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy me toca presentarles un nuevo tema en la cinética de enzimas. Este estudio lo hace rápido, lo más simple que se pueda sintetizar. Como siempre vamos a utilizar la herramienta MATLAB, en este caso para usar las ecuaciones diferenciales que vamos a interpretar de las ecuaciones químicas de reacción. ¿Okay? Antes de entrar en sí a la cinemática de enzimas, tenemos que tener unos conceptos previos de reacciones químicas. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer reaccionar dos elementos, dos compuestos, para producir elementos nuevos, nosotros necesitamos algo que se llama energía de activación. ¿Okay? Esta energía de activación por lo general es alta. Entonces, cuando yo llego a sobrepasar esta energía de activación, puedo generar los productos. Okay, normalmente los ejemplos comunes para energía de activación es la temperatura, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo elevo la temperatura a unos elementos, a unos compuestos que deseo que reaccionen, y estos van reaccionando poco a poco, se van consumiendo, y en la medida que se consumen producen un producto nuevo, ¿ok? Pero llevemos esa idea un poco al campo biológico y al cuerpo humano, ¿ok? El cuerpo humano, por ejemplo, no tiene una temperatura alta. Su temperatura promedio es 37 grados y no podemos violentar esa temperatura de forma alta y de forma violenta sin dañar el sistema biológico. Entonces no podríamos tener unas reacciones eficientes, o probablemente no puedan existir reacciones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre a nivel biológico? A nivel biológico lo que va a ocurrir es que se tiene que utilizar un catalizador, que básicamente va a hacer que esta reacción ocurra, pero con un bajo consumo de energía. Entonces esto ya es mucho más factible hacer. Entonces dentro de los sistemas biológicos, dentro del cuerpo humano, a esto se le llama una enzima, que es básicamente una proteína la cual se va a unir a un sustrato, y este sustrato va a generar el complejo enzima-sustrato, en la cual va a ocurrir una serie de fenómenos que va a generar un producto. ¿Okay? Entonces, si vemos acá, tenemos que la ecuación general es sustrato, enzima, reacción directa al complejo, reacción inversa, porque puede haber una reacción inversa desde el complejo hacia otra vez el sustrato enzima, y una reacción directa del producto más la enzima. ¿Ok? Entonces, esta es una forma general utilizada acá un poco de bibliografía para guiarnos, porque existen formas más complejas de interpretar esto, pero esta es la forma más simple y más sencilla que quiero mostrarles. Entonces, si nosotros nos guiamos por esa reacción química, que se abre esto ya. Si nosotros nos guiamos por esta reacción química, vemos que hay una reacción reversible de ida y vuelta, y hay una reacción irreversible. Si nos damos cuenta, en los extremos de las ecuaciones el que se repite es la enzima, y el sustrato pasa a ser producto, obviamente pasando por el proceso intermedio que es el complejo. El complejo va a ser nuestro elemento máscara, el elemento signal que no vamos a considerar más adelante en la reacción. ¿Okay? Porque al fin y al cabo nos interesa el sustrato, la enzima y el producto más que el complejo, para analizar en esta primera parte. Entonces, las concentraciones del sustrato le voy a llamar S, la del complejo, en algunos textos van a encontrar lo que lo llaman C o ES, depende de la bibliografía que usen. Estaba revisando un par. De la enzima es E y de producto es P. Okay, entonces, ¿cómo sacamos de esta reacción química o de esta ecuación química? ¿Cómo sacamos las ecuaciones diferenciales? Bueno, para empezar, nosotros sabemos que las reacciones químicas van a tener una tasa de cambio, es decir, las concentraciones de estos elementos van a variar dependiendo del tiempo. O se consumen o se producen. Si se consumen, tiene una tasa de cambio negativa, y si se producen, tiene una tasa de cambio positiva porque está incrementando. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en el caso del sustrato, en la primera parte, nosotros vemos que el sustrato solamente aparece en esta primera reacción reversible y no vuelve a aparecer más el sustrato. Entonces aquí tiene que ocurrir una tasa de cambio. ¿Y cómo ocurre esa tasa de cambio? Simple. Por ejemplo, el sustrato
cuando va hacia el complejo se consume, ¿cierto? Entonces si se consume, si el sustrato se consume cuando va al complejo, va a haber una reacción de consumo tanto del sustrato como enzima. Entonces si se consume primero tiene una tasa negativa, o sea un signo negativo. Entonces al tener signo negativo, yo multiplico las concentraciones del sustrato y de la enzima por la constante 1, que es la constante directa, y con su signo negativo. Acá tenemos la primera parte de la ecuación. ¿Cuál es la segunda? En la forma reversible. Es decir, del complejo estoy volviendo a través del sustrato, es decir, ya no se está consumiendo, sino estoy volviendo a producir sustrato. Tiene una tasa de cambio positiva, ¿cierto? Y se multiplica por el K-1 o el K1 inverso, que en algunos textos lo van a encontrar. Entonces, ven que el complejo se multiplica por el K1 inverso, pero de forma positiva. ¿Por qué? Porque este contribuye a la creación del sustrato, en cambio el otro contribuye al consumo. ¿Ok? La misma idea se hace tanto para la enzima, para el complejo y para el producto. ¿Ok? Ya habiendo hecho esto, repiten el mismo ejercicio y van a llegar a lo mismo. Habiendo hecho esto, nos damos cuenta de algo interesante, que la tasa de cambio de la enzima sumada con la tasa de cambio del complejo, si lo suman da 0. ¿Ok? Entonces si lo sumamos a 0, o sea, dos derivadas sumadas a 0, es decir, que si yo las integro, esto ha tenido que ser una constante, o viceversa. Para que esto sea 0, esta suma debió haber sido constante, ¿cierto? Entonces tenemos que la enzima más el complejo es una constante de 0. ¿Ok? Si lo derivo, van a llegar a lo mismo, derivada de una constante 0. ¿Ok? Perfecto. Entonces, donde yo voy a trabajar es acá, con esta relación. ¿Por qué? Porque como ya les había mencionado, no me interesa el elemento C o el compuesto, porque no es digamos una parte del análisis que vamos a hacer. Entonces donde yo vea C lo voy a reemplazar por E0 menos C, y eso es lo que se ha hecho acá. Donde vea C reemplazo E menos C. Ahora ya con esto podemos tranquilamente ir al MATLAB y poder transformar estas ecuaciones diferenciales en algo mucho más visible. Okay, la bibliografía que he utilizado es este libro. Me parece que es un libro muy interesante, tiene muchas cosas. Si te interesa el mundo del modelamiento a nivel fisiológico, este libro te va a gustar. Tiene muchas ecuaciones. Claro, no tiene implicaciones con MATLAB directamente, pero todas las ecuaciones diferenciales que te ayudan a interpretar de los sistemas biológicos, los sistemas vivos, tú lo puedes llevar al MATLAB, ¿no? Eso sin problema. Entonces, si te gustan las ecuaciones, te gusta trabajar bastante con esos numeritos, matrices, full derivadas, gradientes, etc., este libro te va a gustar. ¿Ok? Pasemos al MATLAB. Yo hoy tengo una función trabajada, como función obviamente, que le he llamado de enzima. ¿Ok? Esta función enzimática, antes de ir a la función como tal, tenemos que trabajarla como si fuera cualquier programa. ¿Ok? Antes de hacer esta pequeña parte, vamos a ver esto. Definamos unas variables o unas constantes. En caso de las reacciones K1, K2 y K-1 o K1 inverso, las defino acá. Ok, estos valores que he puesto son valores de prueba nada más. Si ustedes ya tienen una reacción o ustedes tienen una bibliografía donde le dicen las velocidades de reacción, aquí es donde deberían ponerlas, ¿no? El cambio debería ser acá nada más, y la concentración en E0. ¿Ok? Bacán. Entonces vamos a las ecuaciones diferenciales, que es lo que nos interesa. Nosotros vamos a trabajar de esta forma las ecuaciones diferenciales. La primera ecuación es la diferencial de S con respecto al tiempo, que es el sustrato. Entonces esto que está acá, que hemos puesto acá, lo estamos colocando acá, tal y cual. Todas estas ecuaciones las estamos poniendo ahí. Ahora sí, nosotros a esto le llamamos una función donde tiene inputs y tiene un output. Okay, este input es un vector, es una entrada vectorial que tiene tres elementos. Esta entrada vectorial es el sustrato, el producto y la enzima. Normalmente esto se hace para poder trabajar con las ecuaciones diferenciales cuando ponemos la resolución con condiciones iniciales. Y obviamente, como toda ecuación diferencial es supeditada al tiempo, tenemos que ponerle la variable tiempo. Ahora, si se dan cuenta,
Nosotros en ninguna parte de la función que tengo acá hemos trabajado con el tiempo. ¿Eso por qué? Porque el tiempo va a ir a tallar recién en la función de ODE 15 con la que vamos a trabajar, que el desarrollo resuelve ecuaciones diferenciales ordinarias. Y eso se va a trabajar en esa función, no acá, no en esta función, sino en la función ODE, ¿ok? Y bueno, y la salida, ¿no? Que en este caso va a representar la tasa de cambio, ¿ok? Entonces, esta función ya está lista. Ustedes la tienen que guardar. No se olviden que el nombre de la función tiene que ser igual al nombre del script, si no, no va a funcionar. Si ustedes le cambian el nombre acá, también tienen que cambiar el nombre del script. Es importantísimo, si no, no le va a correr. Y listo, esa es la función. Ahora, acá yo tengo preparado, pero primero vamos a ver el head. A ver, el del ODE, que está en ecuaciones diferenciales ordinarias en inglés. ¿Quién es este? Toda la información que ustedes necesitan básicamente lo tienen ya en el MATLAB. Ustedes pueden revisar la documentación del help, donde les va a servir bastante y de mucha ayuda trabajarlo siempre que tengan dudas. Si no, pueden ir a la misma página de MathWorks y revisar los forms de cómo trabajar ciertas funciones. Bueno, y acá me dicen cómo trabajar, ¿no? Me dicen que es una función que va a resolver una ecuación diferencial, un modelo de una ecuación diferencial con un resultado en tiempo y resultados, ¿no? De esas ecuaciones o soluciones de esas ecuaciones, ¿ok? Entonces vemos que tenemos que traer la función de o sea, la función que hemos creado, es decir, las ecuaciones diferenciales. El tiempo span o el tiempo en que va a ocurrir esta reacción, y eso observo que son las condiciones iniciales, que es importantísimo, ¿ok? Acá te dicen que el tiempo span es el tiempo inicial, el tiempo final que queremos ver la reacción, y bueno, ahí hay más cositas que pueden leer. Nosotros no nos complicamos con ese tipo de cosas, así que vamos a trabajar de una vez, ¿ok? Entonces, corramos esto. Yo ya tengo acá una función para hacerlo rápido. Esta es la forma en cómo llamas una función para resolver la ecuación diferencial, ¿ok? Entonces nosotros hemos llamado a la función encima y le hemos dicho que queremos un tiempo de 0 a 20. En realidad ustedes pueden poner el tiempo de análisis que ustedes convengan, ¿no? De repente quieren ponerle 30. Y las condiciones iniciales. En este caso, la primera condición inicial es para el sustrato. En este caso va a haber unidad de sustrato. El segundo va a ser el preproducto, es decir, cuando empiece la reacción no va a haber nada de producto, por eso le ponemos 0. Y esto va a ser para el enzima, ¿ok? Como les digo, si ustedes tienen condiciones iniciales ya de una reacción basándose en datos experimentales o una tabla, ustedes lo pueden poner acá. Es así de simple, ¿ok? Entonces, cuando yo resuelvo esto, me va a generar resultados de vectores en tiempo y en productos de reacciones. ¿Qué son estos productos de reacciones? Básicamente son las cosas que ya hemos conversado, ¿no? Que es la tasa de cambio del sustrato, la tasa de cambio del producto y la tasa de cambio del enzima con respecto a todo eso al tiempo, ¿ok? Entonces, si vemos el vector t, va hasta el tiempo 30, que es lo que habíamos seteado, y el x me va a salir una matriz con 3 columnas. Ahí está, cómo va variando, ¿ok? Entonces, si yo deseo, lo puedo plotear. Por ejemplo, hago el plot de t con respecto a x y me va a generar una gráfica. Ahí está. Vamos a ponerle una leyenda para que se entienda. Acá tengo la función de legend, mejor utilizo esto, que está listo ya. Aquí está. Entonces vemos, por ejemplo, en el caso del sustrato es el azul y el rojito es el producto. Entonces conforme se va consumiendo el sustrato, se va produciendo el producto y la reacción enzimática se vuelve, la concentración enzimática se vuelve constante después. Es decir, no va a variar tanto
al final de la reacción. Ok, entonces básicamente les he querido mostrar esto. Es súper simple, súper sencillo. Ustedes pueden trabajar con valores reales que puedan tener de repente en data de laboratorio o en laboratorios que ustedes estén trabajando, y es una idea muy simple, muy práctica. Claro que hay ecuaciones diferenciales de las reacciones mucho más complejas, pero sigue la misma idea. Crean las ecuaciones diferenciales como lo hemos hecho, las trabajan, las ponen en una función y listo, y ustedes ya van interpretando los datos y resolviéndolo. Bueno, eso es todo por ahora. Como les comento, es un muy buen libro que les recomiendo leer. Ya yo llevo un tiempo leyéndolo, es genial, de verdad, les da muchas ideas de cómo trabajar y hacer modelamientos. Y bueno, espero que el video les haya sido útil. Conmigo hasta otra oportunidad.